Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Paradigma. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis bien, lo primero de todo. Cuarto capítulo de esta segunda temporada del Paradigma. Dejamos atrás los peldaños de Anxo para ofrecer hoy una entrevista que, como ya adelantamos, no os va a dejar indiferente, la verdad. Antes de ello, saludar a mi camarada David Mina. ¿Cómo lo llevas, David? Hola, Joseba, muy buenas, ¿qué tal? Todo en orden por aquí. Muy bien. Antes de avanzar, David, nos vamos a tomar la licencia de saludar a todos nuestros oyentes y en especial a la comunidad latinoamericana. Hoy nuestra compañera Miriam nos ha enseñado las estadísticas del programa y países como México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay o República Dominicana están entre nosotros. También desde Estados Unidos existe una comunidad del Paradigma. La verdad que, mira, un beso para todos ellos y no dudéis al menos en saludarnos en las zonas de comentarios o redes sociales. Os queremos conocer, la verdad. Y también queremos conocer a nuestro invitado de hoy y, por cierto, apuesto a que ha visitado todos los países que hemos mencionado. Vamos con su biografía que nos servirá para situarnos. Vamos allá. Pedro López, más conocido como Pedro Ayman, comenzó a los 18 años a viajar de forma tradicional. Pronto se dio cuenta de que viajar era su pasión y comenzó a alargar esas estancias disminuyendo sus gastos. Y es ahí donde surgió la necesidad y los aprendizajes. Esa necesidad de buscar soluciones sobre cómo comunicarse, la importancia del lenguaje no verbal, el no necesitar respuestas antes de hacer algo, así como no ser reactivo y dar sin esperar nada a cambio. Esto es parte del ADN de Pedro. Sigue viajando y logra alcanzar el no tener que trabajar en empleos que no le aportan. A través de aplicaciones como Couchsurfing o haciendo autostop, ha superado mitos como que viajar es peligroso. Y todo ello manteniendo siempre la actitud correcta. Lleva 15 años viajando. Ha visitado más de 50 países y es nómada desde hace 5 años, así como coach de viajeros. Comparte sus aventuras en redes sociales para inspirar a la gente. Y por eso lo tenemos hoy aquí, porque Pedro es Paradigma. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias, Joseba. Un saludo también para ti, David. Vaya presentación que me has hecho, o sea, me ha encantado. Muchas gracias de verdad. Y bueno, estoy aquí con ganas de aportar, de compartir un poco las experiencias viajeras, cómo me han aportado, cómo me han servido para aprender. Y voy a contestar a todas las preguntas que me hagáis, así que muchas gracias por haberme invitado, de verdad. Muy bien, la verdad que es un placer tenerte aquí, sinceramente. Así que nos vamos a poner a ello, David, si estamos ya preparados, y vamos a iniciar la entrevista con la primera pregunta, Pedro. ¿De dónde te viene la inquietud de viajar? Bueno, la necesidad siempre la tuve. En el momento en que uno es pequeño y quiere descubrir cosas, se da cuenta de que no hay límites, porque cuando somos pequeños, pues soñamos de una manera en la que creemos que todo se puede hacer posible. Es a medida que nos vamos haciendo grandes, es cuando nos van limitando con creencias que no nos dejan ser nosotros mismos o nos empiezan a cohibir diciendo que es peligroso, que es caro, que es difícil. Y yo empecé a los 18 años, mi primer viaje fue a Londres, fui solo, no sabía inglés. Fue algo pues muy típico, es lo que suele hacer mucha gente aquí en Europa, hacer una escapadita, pero ahí ya me di cuenta de que quería hacer eso el resto de mi vida. Y cuando uno quiere hacer algo y realmente lo siente desde dentro, lo que tiene que hacer es buscar la manera de conseguirlo y no dejar que esas excusas pues no te dejen avanzar. Qué bien y qué interesante, Pedro. Has empezado hablando de la niñez y me gustaría preguntarte a ver si identificas en tu niñez algún rasgo que te conecte a ese afán por viajar. Muy buena pregunta. En realidad, la mayoría de las veces no somos conscientes cómo la educación, la cultura, lo que has estado viviendo en la infancia, que muchas de las cosas ni siquiera las recordamos, pero son el código, el ADN de lo que luego acabamos haciendo y no nos damos cuenta. Yo desde los 5 años que viví con mi abuela y me he mudado muchísimas veces, no de país, pero en ese momento cuando era pequeño me cambiaban de colegio cada año, me iba a una casa, luego a otra, luego a una ciudad, luego a otra, y es muy probable de que la adaptación o la flexibilidad mental nazca de ahí, seguramente. Es cierto que luego cuando empecé a viajar me di cuenta de que
tienes que salir de tu zona de confort para adaptarte a cosas que son más complejas, ¿no? Porque uno tiene pues la necesidad de dormir, comer, moverse, que son las 3 cosas básicas en un viaje. Y eso, claro, cuando no te lo dan desde la familia o los amigos, que tienes que currártelo tú, ahí es cuando empiezas a abrir los ojos y saber que la vida no es tan fácil, pero que no es nada imposible. Hay que hacer las cosas que uno realmente quiere hacer. Eso es lo importante. Qué bien. Vamos con la siguiente, Pedro. ¿Qué es lo que más te gusta de viajar? Conocer gente. Para mí, o sea, cuando tú estás en un viaje, la frecuencia en la que tú te exploras el mundo, la frecuencia en la que te proyectas a los demás, es totalmente distinta, porque estás alejado de lo que te resulta conocido o familiar, no estás en modo rutina, no estás en una sensación de que todo ya lo conoces, los amigos, la familia, el trabajo, los horarios, todo eso te hace vivir en automático, en realidad, y obviamente te puede gustar y puedes estar feliz en esa sintonía, pero cuando uno va a hacer un viaje, piensa que es el idioma, el clima, la cultura, las costumbres. Hay demasiadas cosas nuevas y automáticamente tu cerebro está, no sé, se siente de forma distinta, está más despierto. Y desde mi punto de vista y por la experiencia que yo he ido teniendo en cada lugar, conectas de una forma mucho más intensa. Tú, si por ejemplo quieres conocer a una chica, Joseba, en tu ciudad, en tu pueblo, lo que sea, pues primero os vais a tomar un café, luego al cine, digamos que hay como ciertos pasos normales. Pero cuando uno está de viaje, ocurren los atajos para todo, porque puedes compartir 2 días con una persona o en una situación que haga que eso te aporte y que te genere un recuerdo que valga muchísimo, tenga un valor al final del año, que cuando mires atrás digas, ostras, esos 5 recuerdos valen más que el resto del año, y a lo mejor la única diferencia era que en unos estabas viviendo de verdad, con plenitud. Joder. Qué bueno. Y de todos los países en los que has estado, ¿cuál es el que más te ha impactado? El que más me ha impactado, pues el que más me ha impactado diría que fue Australia, porque el hecho de saber que uno está tan lejos de casa, yo soy de España y o sea, Nueva Zelanda son las antípodas, pero Australia está muy, muy alejado y realmente tienes la sensación de esa lejanía. Tú cuando coges un avión, aunque sepas que son X horas, sabes que puedes volver a casa rápido. En cambio, cuando estás tan lejos, la sensación de estar en otro mundo pues aún se destaca mucho más. Y aunque sea una cultura occidental, sí que es cierto que el estilo de vida, el saber que es un lugar tan grande, que hay animales venenosos por todos lados, que hay una fauna, una vegetación, es que hay un montón de cosas en ese lugar y me impactó bastante, la verdad. Yo donde más he estado es en Latinoamérica y me encanta, pero el hecho de compartir el idioma quizá haga que me sienta más cómodo, es como hacer un poquito de trampa, ¿no? Y aunque Asia, por ejemplo, pues sea mucho más diferente la cultura, y sí que es cierto que hay muchas cosas que te pueden llamar más la atención, en el fondo es un poco fácil allí vivir. Tienes la sensación de que aunque no entiendas el idioma, no te va a pasar nada. Entonces, no me impactó tanto en ese sentido. Qué bien. Además, en tu canal, en Imán Viajero, hay varios vídeos. No sé si tú, David, has llegado a ver alguno, pero los tiene en Australia. Y corrígeme si me equivoco, Pedro, fuiste sin saber inglés y en 5 semanas ya empezaste un poco a valerte por ti mismo, en definitiva, ¿verdad? Por desgracia, no grabé mi primer viaje allá, porque justamente es lo que dices, ¿no? Que fue mi primer viaje importante y no sabía nada, no sabía casi ni hacer autostop, no dominaba el idioma y me estaba aventurando a cosas que realmente desconocía, pero esa adrenalina de no saber lo que va a pasar, sentirte solo, porque en ese momento estaba yo solo y creo que tenía, si no recuerdo mal, $400 para pasar 1 mes y medio más o menos en ese viaje. Y claro, empecé a decir, tengo que reducir los gastos y, como os decía, es transporte, movimiento y comida. Entonces empecé a hacer autostop, por el camino iba conociendo gente y para que os hagáis una idea, mi primer autostop allá fue desde Perth hasta Melbourne. Es una distancia de 3.500 kilómetros y tuve la suerte de encontrar a una persona que trabajaba en el ejército, en la parte naval, iba a volver para ver a su familia y él me llevó esos 3.500 kilómetros en un solo coche. Se gastó unos $900 en gasolina, me estaba todo el rato hablando súper rápido, que además tiene como un acento más difícil de entender y yo no entendía nada, pero estaba feliz, me sentía tranquilo y ese tipo de situaciones, cuando las ves en una película dices, wow, yo también quiero hacer eso,
pero cuando las vives en tu propia experiencia, te cambian, te transforman y nunca eres el mismo. Siempre acabas descubriendo que eres capaz de hacer más cosas, sientes como una sensación de ser un superhéroe, por así decirlo, el hacer cosas que la gente te podría decir, eso no se puede hacer, es peligroso, ves con cuidado, búscate un trabajo, ten un horario. O sea, si haces lo que todo el mundo te dice que hagas, ¿cuándo vas a dejar, pues, pie a conocerte, ¿no? Porque no tenemos esos espacios muchas veces para saber quiénes somos, qué queremos hacer, cómo queremos vivir. Y yo creo que un viaje, sea el que sea, da igual, no hace falta irse a Australia, puedes irte a 100 kilómetros a un pueblo. O sea, lo importante es que tú sientas que tienes ese espacio para saber quién eres y para descubrirte. Por lo que te entiendo, Pedro, ese conocerte a ti mismo te da una sensación de poder, ¿no? Como de empoderamiento. Piensa que en una rutina el empoderamiento puede ser algo que lo consigas, pero a corto plazo es difícil. Es decir, el empoderamiento puede ser que digas, oye, he conseguido después de 5 años tener mi título, mi carrera, o he conseguido que me cojan en esa entrevista y tener el trabajo que tanto deseaba. Vale, vas a sentir un orgullo increíble, pero a corto plazo es más complicado porque en tu rutina del día a día no hay tantas situaciones que te expongan a superarte, a salir de tu zona de confort, que también es un concepto muy, muy repetido, pero ¿qué significa salir de la zona de confort? Cuando estás viviendo en una rutina, cuando tienes la nevera llena, cuando sabes que vas a dormir en la misma cama de todos los días. Digamos que ahí estás acomodado y el cerebro necesita sensaciones nuevas para realmente saber lo que es capaz de hacer. Y en un viaje, yo empecé viajando como cualquier persona, yendo a hostels, iba con mochila, tenía un dinero, un margen, un colchón, y con eso me iba adaptando y cada vez pues intentaba gastar menos. Pero lo que te decía del superhéroe es porque yo he llegado a estar viajando sin nada de dinero, dependiendo de las circunstancias, del entorno, y ahí es cuando abres los ojos y dices, cualquier cosa es una oportunidad para descubrir cómo conectar con el mundo, con las personas, y eso es lo que te hace sentir poderoso, porque dices, si confío en mí y hago lo que sé que tengo que hacer, algo bueno va a pasar y aún no tengo claro qué cosa es, o en qué momento, o cuándo, o de qué manera. Entonces, tener esa confianza ciega, gracias a experiencias que vas viviendo, sin saber cuándo van a suceder, pues a mí personalmente me da una confianza increíble, es como ilimitado, ¿no? Porque cuando tú te puedes mover, en mi caso yo lo hacía, la mayoría de los viajes que he hecho han sido en autostop. El autostop implica, no es estar en la carretera, sentarte, poner cara de ajo y esperar a que algo bueno pase, no, es ponerte a bailar, ponerte a sonreír, escuchar música, mirar a los ojos a las personas y estar dispuesto a aportar, a compartir historias, si puedes ayudarles en algo, si a lo mejor se quieren desahogar porque están teniendo una mala época, un mal día, están mal con su pareja y se quieren desahogar con alguien. O sea, tú haces como de conector y lo bonito es canalizar toda esa energía que tú recibes y sobre todo tú siempre ofrecer. O sea, no es que tengas que esperar a que alguien haga algo por ti. Tú estás con la mentalidad y la frecuencia de decir, yo quiero demostrarle al mundo que soy buena persona, que tengo unos valores, que tengo un propósito y quiero mostrarlo, quiero compartirlo. Entonces, cuando tú vas conectando con esas personas que sí que están en esa frecuencia en la cual tú estás ofreciendo, ahí es cuando sale la magia de, wow, que hay una persona que te invita, te presenta a toda su familia y te quedas a comer o a cenar o te estás un par de días allí, haces lo mismo que hacen ellos o ayudas de la forma en la que puedes, pero lo bonito de todo esto es el conectar, el sentir que no necesitas absolutamente nada, porque estamos acostumbrados a creer que necesitas un montón de cosas que sí, nos hacen la vida más cómoda, pero no son imprescindibles para sentir felicidad, para sentirte vivo y para hacer cosas. La mayor objeción que me decía mucha gente es, yo no viajo porque no tengo dinero. Bueno, eso es una excusa. Claro que es bonito viajar e irte a un hotel de 4 estrellas con jacuzzi, pero yo he estado más de 5 años viajando sin dinero. Y no es que yo le diga a todo el mundo, oye, viajar sin dinero que es lo mejor, ¿no? Porque en el fondo, quieras o no, para vivir, necesitas comer, necesitas dormir en algún lugar y depende en qué época estás, si hace frío, si hace calor, es cuestión de adaptarse. Y esa es la palabra clave, que nosotros desde que el mundo es mundo hemos sobrevivido gracias a la adaptación, pero hemos dejado de hacerlo últimamente por culpa de la rutina. Así que hay que vivir alguna experiencia, aunque sea más corta, para sentir que estás vivo y poder aprender de una forma acelerada. Qué bueno. Y Pedro, te iba a comentar, en alguna de tus estancias
¿te has llegado a preguntar, oye, pero ¿qué hago aquí? O sea, ¿te has llegado a hacer esa pregunta? ¿Y qué hiciste en tal caso? ¿Te refieres a por qué estoy en ese lugar? Sí, o sea, quiero decir que es un momento como que tú eres consciente de decir, mira, a mí me ocurrió, por ejemplo, cuando estuve de Erasmus en Polonia, cuando finalizaba ya lo que era la estancia, ya había sacado la carrera, recuerdo, me había examinado del FIRST, la gente se iba yendo y un día creo que estaba con la bici volviendo a casa y me llega a preguntar, a mí mismo, dije yo, Seba, ¿qué estás haciendo ya aquí? Estaba ya como quizás cansado de seguir en Polonia, y eso que es un país muy recomendable, pero yo sentí ese cansancio y fue como preguntarme, ¿pero qué hago aquí? Como que entras, estás en esa conciencia interna tuya que dices, ¿por qué estoy aquí? Lo bonito, Joseba, más que la pregunta es lo que te respondes, porque ahí es cuando creces y aprendes, porque la pregunta puede simbolizar que estás cansado, que echas de menos a tu familia, que no tienes tantas fuerzas para seguir superando esas adversidades, pero cuando tú le das un porqué, un motivo, cuando pones todo en contexto, cuando relativizas las cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona que, aunque muchos se sorprendan, aunque yo improvise muchísimo, tengo las cosas muy claras, soy muy analítico y muy práctico. Entonces, si yo estoy en un lugar en el que me siento incómodo, estoy cansado, o me siento mal, o tengo miedo, o inseguridad, o echo de menos a la familia o a los amigos, yo siempre me pregunto, ¿qué puedo extraer de esta situación? ¿Cómo puedo hacer que esto me ayude a ser mejor persona, a ser más fuerte, más resistente, más listo, más lo que sea? ¿Cómo puedo mejorar en esto? Y si esa pregunta me la hago todos los días, es muy probable de que lo que esté haciendo no esté alineado con lo que realmente pretendo conseguir. Esa misma pregunta se harán muchas personas que estén en un trabajo que odian, trabajando, yo qué sé, de camarero. Yo he estado muchos años en la hostelería hace tiempo y yo me preguntaba, ¿qué hago aquí, no? ¿Por qué estoy haciendo caso de jefe? ¿Por qué estoy yendo a trabajar si no me apetece, haciendo algo que no me gusta, que no me siento identificado? Si te haces esa pregunta muchas veces es porque algo no está alineado. Entonces, es simplemente un indicio, es un indicador de que algo no está bien y tú tienes que identificar y diferenciar si es por algo tuyo interno, si es por que has aceptado unas reglas sociales de que tu padre te ha dicho que estudies sí o sí esa carrera, y el segundo año te estás volviendo a preguntar, ¿por qué voy a aguantar al profesor que me está explicando algo que no me interesa en absoluto? Pues esa pregunta es el indicador para que realices un cambio. Es el principio del autoconocimiento. Yo sí que he estado en esas situaciones, pero cambio muy, muy a menudo. O sea, sentir la libertad de decir, si no estoy bien aquí, me voy a otro lado, y no tener la sensación de que no puedes hacerlo, pues eso es muy, muy liberador, ¿no? El sentirte poderoso y que tienes el control. No siempre vas a poder hacer lo que quieras como quieras. Y más ahora en estos tiempos que hay tantas reglas, tantas normativas, tantas restricciones. Pero dentro de lo que está en tu control, pregúntate, ¿puedo hacer algo para mejorar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué quiero ir en otra dirección? ¿Qué puedo sacar de esta cosa que estoy viviendo ahora? Y en base a eso, pues se reducen muchísimo las cosas que puedes hacer y las que no. Y las que puedes hacer, las haces. Y las que no las puedes hacer, ya no me preocupan, ya no está en mi control. Y bueno, ¿eres partidario de viajar solo o acompañado? Pues te he de decir que he cambiado de opinión respecto a ese tema. Yo siempre viajaba solo, no porque quisiera viajar solo, sino porque en ese momento las personas que habían en mi entorno no se animaban, no querían lanzarse a ello. Entonces, para mí valía mucho más las ganas de viajar que el esperar a que alguien me acompañe. Entonces, durante muchísimos años viajé solo, pero me di cuenta que en cualquier lado donde yo iba era muy fácil conocer gente, porque eres el extranjero, porque tienen la curiosidad, porque tú a lo mejor te abres poco a poco, aunque seas una persona introvertida como yo soy, te vas dando cuenta de que pesa más lo bueno que lo malo, ¿no? Prefiero pasar esos 5 segundos de vergüenza y saber que el conocer gente pues te abre puertas, tienes amigos, puedes hacer un montón de cosas únicamente conectando con las personas. Puedes diferenciar cuándo quieres estar solo, cuándo quieres estar acompañado, tener la libertad de hacer lo que quieras, no dar explicaciones a nadie. Tiene muchas ventajas viajar solo. Sin embargo, en momentos difíciles, si no tienes una buena autoestima y una buena autoconfianza, te vas a sentir más solo, vas a sentir más miedo, más inseguridad, o no te vas a abrir tanto al mundo si no vas con alguien que tire de ti. Eso también es un proceso que hay que ir averiguando. Yo no soy partidario de decir blanco o negro. Lo mejor es sacar lo mejor de cada situación, porque viajar acompañado
Yo ahora que tengo pareja, pues es increíble. Las cosas malas se parecen la mitad, las cosas buenas se disfrutan el doble. He viajado también con amigos y, claro, lo importante es que estéis en la misma frecuencia, que sepáis qué queréis sacar del viaje. Si a ti te encantan los museos y al otro le gusta la fiesta y vais a un lugar y el otro solo quiere una cosa y el otro la otra, pues va a haber conflicto. Entonces es muy importante que si viajas acompañado sepas con quién o cómo, de qué manera vais a disfrutar del viaje. Muy bien. Pedro, ¿qué sentiste cuando te diste cuenta de que viajar le daba sentido a tu vida? Buah, pues el hecho de saber que no necesitas perseguir un objetivo para sentirte pleno, eso es la clave. Porque cuando uno dice, yo para viajar necesito dinero, entonces el objetivo es conseguir dinero para viajar. Y una vez que viajan, no se dan cuenta de que el viaje es ya el propio objetivo. No es que con el viaje vayas a conseguir algo que te haga sentir bien. No, es que cuando ya estás viajando, si tienes la frecuencia adecuada, ya estás en el objetivo. Y eso a mí me costó bastante tiempo encontrarlo, porque además yo antes tenía... hay algunos que tienen titulitis con los estudios, pues yo tenía el tema de las banderas, ¿no? Porque quería viajar al máximo número de lugares, estaba muy poco tiempo en cada sitio y eso fue un error. Me ayudaba a tener como una ligera idea muy superficial de diferentes culturas y de muchos lugares, pero muchas veces me iba en el momento en el que estaba empezando a conocer gente interesante o que habían planes que ya dejaba de hacer por el hecho de perseguir algo que es el siguiente destino. Y eso también te ayuda. Esto es mucho de desarrollo personal, ¿no? Que no es que tengas que tener 20 carreras, 40 trabajos, no es lo que vas a conseguir cuando hagas X, no, es, vale, pues estoy aquí y ahora, y si estoy en un lugar vamos a sacarle partido a ese lugar, y si hay gente vamos a intentar conectar con esas personas. Entonces, para mí fue muy importante el darme cuenta que todos los días los puedes disfrutar y que no hace falta irse a Australia. Tú puedes disfrutar cada día, estés donde estés, pero todo está en la mentalidad. Y Pedro, si no pudieras viajar, ¿en qué ocuparías tu tiempo? Pues es lo que me está pasando en los últimos meses. Se me ha hecho bastante difícil, de hecho ya noto eso dentro de mí que me dice quiero aventuras, quiero moverme porque yo me considero nómada, voy a estar siempre viajando, obviamente habrán diferentes etapas en las que viaje de una forma más intensa o menos intensa o quiera estar más tiempo en un lugar, pero el hecho de querer viajar lo voy a tener siempre. Ahora por la situación actual es más complejo. Pero a mí, por ejemplo, me está ayudando mucho a sentar las bases, porque yo antes viajaba por viajar, porque era simplemente el disfrutar y ya está. A medida de ir conociendo gente, pues cada vez me hacían más preguntas, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Y cada vez que les explicaba lo que yo hacía o cómo yo pensaba, pues me daba cuenta de que eso aportaba valor a muchas personas y les ayudaba a tomar decisiones a esas personas que se habían dado cuenta de que a lo mejor no estaban viviendo como querían vivir, o tenían un trabajo que odiaban, o no se habían dado cuenta de que era más fácil de lo que uno piensa si da el primer paso. Entonces, todo ese conocimiento lo estoy empaquetando y estoy ahora mismo transformando lo que es mi pasión por viajar en un proyecto que pueda, por un lado, ofrecer valor a la sociedad y ayudar a esas personas que quieren dar esos primeros pasos, y por otro lado, a que a mí me dé cierta libertad financiera para poder vivir de esta manera sin necesidad de estar siempre viajando sin dinero, porque aunque en su momento me ofrecía aprendizaje, adrenalina y experiencias, con el tiempo se convierte en una rutina. Paradójicamente, para mí, estar en movimiento haciendo autostop sin más, ya fue una rutina al cabo de unos años. Entonces, cuando tú sientes que estás haciendo lo mismo de la misma manera, dejas de crecer. Y a mí ahora, por ejemplo, me apetece mucho el transferir todos esos conocimientos a otras personas gracias al mundo digital. Y estoy ahora aprovechando para crear toda la parte técnica, la estructura, para poder ofrecer esos servicios. Pues casi, no sé si has contestado en parte a la siguiente pregunta, pero te iba a formular, Pedro, descríbenos un día en tu vida. En mi vida actual, en la que no puedo viajar por las restricciones, o... Mira, las dos. La de ahora mismo y la Vale. de cuando Pedro viajaba, que bueno, que este año aún así has viajado bastante. Aunque eso, había limitaciones, pero lo has hecho. Vale, pues la actual es una rutina muy, muy aburrida. Desde que yo me despierto a las 7 de la mañana hasta que me voy a dormir a las 11 de la noche, estoy únicamente pensando en el proyecto. Estoy todo el día pegado al ordenador
y lo que hago es trabajar, aprender muchísimo, porque hay muchas cosas que uno, cuando tú eres bueno en algo, por ejemplo, a mí se me da muy bien viajar, ¿no? Pero si tú quieres montar un proyecto y quieres que eso tenga un valor para la gente, necesitas aprender de muchas otras cosas que quizá no son tu especialidad. Tengo que aprender de marketing, programación web, tengo que saber exactamente cuál es mi cliente ideal, cómo empacar el formato del conocimiento que quiero transferir, las pasarelas de pago. O sea, digamos que en el mundo del emprendimiento hay muchas patas de la mesa, el aspecto financiero, o sea, todo esto tienes que dominarlo un mínimo para poder sacar adelante un proyecto. Y estoy pues aprendiendo, haciendo un montón de cursos y ejecutando, preparando la estructura. Eso es mi día a día los últimos 6 meses, podríamos decir. ¿Cómo es cuando estoy en modo ruta? Que es como me gusta llamarlo a mí, cuando estoy en cualquier viaje. Pues me despierto mucho más temprano, solo a las 6 más o menos, y lo que hago es pensar qué puedo hacer hoy, ¿no? Y si me voy a mover, si es un viaje porque estoy moviéndome de un sitio a otro, no es que esté pensando todo el tiempo las cosas que van a pasar, sino qué es lo que quiero conseguir. ¿Voy a grabar o no voy a grabar hoy? Si lo voy a grabar, ya empiezo desde por la mañana a darle forma al vídeo, a la historia de lo que estoy compartiendo. Si estoy haciendo autostop, pues me meto en Google Maps, veo a dónde quiero ir, veo dónde está la carretera, veo si hay alguna gasolinera, salgo de la ciudad en transporte público y ahí empieza la aventura. Y yo no estoy pensando en qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Ya no hay horarios, ya es simplemente, bueno, mi objetivo es llegar allí, ya llegaré. Y por el camino, pues a disfrutar, a escuchar música, a conocer gente y te vas dejando llevar, ¿no? Es un poco la sensación de incertidumbre, pero en el buen sentido. Es como, voy a improvisar y no pasa nada. Mi único objetivo es llegar a ese sitio y a lo mejor se me acaba desviando la ruta y acabo en otro lado más lejos, o por el camino encuentro a alguien súper interesante y me acaban invitando y me quedo en ese lugar. O sea, es el dejarse llevar. Estás en una frecuencia totalmente distinta. Yo ahora mismo estoy menos sociable porque estoy encerrado en casa con el ordenador trabajando, y cuando estoy en modo viaje pues hablo hasta con los árboles. Así que es un poco las dos variantes. Bueno, para la siguiente pregunta ya nos has dado alguna pincelada, y es ¿dónde tienes puesto el foco ahora mismo? Ahora mismo lo que estoy haciendo y lo que os decía es el proyecto en términos de emprendimiento, y por otro lado la marca personal, que es la parte que más toca el legado, por así decirlo. O sea, yo no quiero irme de este mundo pensando que simplemente estaba aquí para disfrutar yo y ya está. A mí me gusta mucho impactar en las personas, motivar, inspirar, compartir de una manera en la que a los demás les sirva. O sea, he vivido tantas experiencias o he superado tantas adversidades que el hecho de saber que lo que yo pueda enseñar a otra persona le sirva y le ayude, eso a mí me motiva muchísimo. Yo ahora, por ejemplo, siento bastante ansiedad porque llevo como 6 o 7 meses sin subir contenido en las redes sociales, y es porque no estoy viajando, porque tampoco es que yo me quiera poner aquí a hablar de cualquier cosa sin más. Lo que quiero es compartir desde la autenticidad las experiencias y viajes que esté viviendo. Y una de las cosas que más me gusta de eso es el que tú puedes conectar con gente que esté en tu misma frecuencia, porque cuando tú estás en modo rutina, ya sea en un trabajo, ya sea con la familia, ya sea con los estudios, estás con las mismas personas, con las de siempre, y aunque tengas las redes sociales para conectar con otras personas, no damos ese paso de cada día conocer a 10 personas interesantes que estén en tu frecuencia. Eso es muy complicado. En cambio, cuando uno está compartiendo en internet algo que para ti te representa, todas las personas que atraes a tu mundo son personas de tu misma tribu, de tu misma frecuencia, con tus mismos valores, y eso es algo muy bonito, porque personas en el mundo pues hay más de 7.000 millones, pero gente que piense como tú o que se sienta identificada con lo que dices o con lo que haces, pues ya no hay tantos. Entonces, para mí el tema de las redes sociales implica eso, ¿no? Es como voy a poder conocer gente con la que llevarme bien, y eso es maravilloso. De acuerdo. Y igual vamos ya con la última pregunta, Pedro. ¿Qué ideas nuevas tienes? Es decir, si quieres nos puedes hablar de Éxodo o, no sé, cosas que quieras hacer a corto o medio plazo. Pues estoy todo el tiempo pensando. O sea, cuando la gente me ha conocido viajando o ha visto mis vídeos, cree que simplemente vivo sin más y dejándome llevar. Y estoy todo el tiempo maquinando ideas y pensando cómo organizarlas, cómo se puede organizar la estructura para que tenga un mayor impacto. Ahora mismo me estoy como obsesionando con todo el tema del emprendimiento, y me gusta mucho el saber cómo puedes transmitir la misma idea de diferentes formas para que a esa persona en particular le pueda generar un impacto, porque estamos
tan intoxicados de tanta... Estamos saturados con la publicidad, que todo el tiempo coges el móvil y ves 20 anuncios de cosas que bueno, que a lo mejor te interesan, pero que a lo mejor no. Entonces, la gente no está en esa frecuencia de estar despiertos. Y es muy bonito el decir, ¿cómo puedo transmitir estos conocimientos? A mí me gusta muchísimo leer. Leo muchos libros, veo películas, escucho podcasts, veo contenido en las redes sociales, pero siempre con el ansia de aprender para luego compartir. Entonces, las ideas se van multiplicando y cosas que no tienen nada que ver, como, yo qué sé, te lees algo de un movimiento de un filósofo y luego te ves una película de miedo y a lo mejor hay dos ideas que están interconectadas y dices, wow, si le pongo este sentido a esta frase o a este concepto y lo transmito de esta manera, esto puede servir para X. Entonces, eso es lo que más tiempo dedico todo el día, porque estoy continuamente siendo una esponja hacia el conocimiento y pensando cómo lo puedo transferir. Eso es lo que me obsesiona últimamente. Qué bien. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, David o Pedro, si queréis comentar algo. Habíamos pensado dejar aquí la entrevista, han sido casi una docena de preguntas. Yo creo que nos has aportado muchísimo. ¿Algo más que añadir, David o Pedro? Pues por mi parte decir que me ha encantado y he disfrutado muchísimo la entrevista. Muy bien. Pues muchas gracias. A mí me gustaría añadir que realmente entiendo que en el momento en el que estamos muchas personas sientan miedo, inseguridad, lo que nos dicen los medios de comunicación, la crisis, el desempleo. La gente está muy limitada en términos de mentalidad y simplemente quiero mandar un mensaje de optimismo, pero no un optimismo utópico, sino desde una realidad que estamos en un momento de transformación donde se van a generar muchas oportunidades. Pero hay que abrir bien los ojos. No tenemos que seguir escuchando esos mensajes que nos hacen sentir menos capaces de hacer las cosas. Así que se acceda al conocimiento, que se vean muchos vídeos, se lean muchos libros, que nos podamos formar en lo que realmente nos apasiona y que dejemos de creer que necesitas un trabajo que odias para pagar las facturas de esa casa que te acabas de comprar y no necesitas, y que empecemos a sentir una alineación entre lo que nos nace de dentro y lo que realmente estamos haciendo. Yo pido más congruencia, más coherencia y que esté más alineado, ¿no? Un poco todo, lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, porque el tiempo pasa muy rápido y mucha gente se acaba arrepintiendo de las cosas que no hizo, y creo que todo esto depende de nosotros. Y si no sabemos todavía qué hacer o cómo hacerlo, en Internet hay personas, hay mentores, hay formaciones, hay libros en las bibliotecas, o sea, puedes acceder a mucho conocimiento de valor para tú ser mejor persona. Así que es una decisión. Muy potente, Pedro. Hasta aquí la entrevista de hoy. Dejaremos en zona de comentarios, redes sociales, el proyecto de Pedro, su web. Y en el próximo capítulo, y no es casualidad, Pedro, analizaremos un libro que lo leí gracias a ti y a tu amigo Euge Oyer. Se trata de Decídete, de los hermanos Heath. ¿Te suena, Pedro? Sí, me suena. Hay que decidirse. Ha quedado perfecto, ¿eh? Sí, va de vía, tal cual. David, ¿algo que añadir sobre este libro? Es un libro muy útil y práctico. Nos pasamos la vida tomando decisiones. El libro nos trae una serie de herramientas para tomar decisiones de calidad en cualquier ámbito de nuestra vida, teniendo en cuenta, sesgos o errores psicológicos en los que suele caer el ser humano. Súper interesante, vamos. Con muchísimas ganas. Sinceramente, gracias David, gracias Pedro, un abrazo a todos nuestros oyentes y sed buenos. Agur. Hasta la próxima, chao.